tómate un momento y encuentra tu centro. En tu cabeza. Sé consciente de tu respiración y exhala y relájate. Y puedes mover tu atención en el espacio del centro de tu garganta. En el espacio. Y puedes tomar conciencia de la energía del espacio alrededor de tu garganta, más allá de tu cuello, en el espacio. Y ahora, ¿cuál era esa visión del futuro que te espera? Define por esa intención y selecciona ese potencial que ya existe en el campo. Permite que esa representación interna sea hacia donde te diriges. Invierte tu energía en el futuro. Conviértete en la experiencia. Y ahora la experiencia crea la emoción. Puedes enseñar a tu cuerpo emocionalmente cómo ese futuro se siente ahora.
nuevo estado del ser. Vamos, abre tu corazón. Y deja que tu cuerpo responda a una nueva mente. Es hora de entrar a ese futuro ahora. ¿Qué cosas harás? ¿Qué experiencias te esperan? ¿Y cómo las sentirías? ¿Y cómo las sentirás? Alinea tu cerebro y tu cuerpo hacia el futuro. Quédate en el sentimiento. Ahora es el momento de recordarte a ti mismo quién ya no quieres ser, de qué pensamientos te harás consciente que nunca se escaparán de tu conciencia hoy. ¿Qué elecciones no harás? ¿Qué comportamiento ya no demostrarás? ¿De
qué experiencias te alejarás? ¿Y qué emociones y sentimientos ya no abrazarás y harán que vuelvas a sentirte como el yo familiar? Conviértete en el observador desde un nivel superior de la mente. Y ahora, finalmente, es hora, una vez más, de invertir tu energía en el futuro, con una emoción elevada. Vamos, abre tu corazón y cambia tu energía. Y cuando cambias tu energía, cambias tu vida. Porque lo que emitas al campo es tu experimento con el destino. Siendo definido por una visión del futuro, en lugar del recuerdo del pasado, y que estás adelantado a tu tiempo. Toma tu mano y colócala sobre tu corazón. En un momento, toma aire y ten compasión y cuidado y bondad hacia tu hermoso ser. Para una nueva vida. Y ahora trae tu conciencia a un nuevo cuerpo, a un nuevo entorno y a un nuevo tiempo. Y cuando estés listo, puedes abrir tus ojos.
Buenos días, equipo, ¿cómo están? ¿Cómo Oh, amanecen? qué buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Buenos días. muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Están súper juiciosos, ¿ve? Se fue uno, escuchó la meditación y dijo chao. ¿Algún voluntario con la lectura? Sí, vale, yo te ayudo. Ayuda, nena. Ay, estaba hablando con el audífono y no me escuchaba. Hola, mi reina, buenos días. Bueno, ¿ya? Ahí. Sí, ahí. Bueno, ¿verdad que hoy acabamos el libro? Dice, No, porque nos escalando, estamos leyendo en promedio 7 hojas diarias y vamos en la 39 y son 72. escalando rocas o montañas. Chris, Chris Charma es un innovador que escala rocas. Chris cambió las reglas. Espérate, está como muy chiquito, nena. Chris cambió las reglas de todo un deporte y en el camino influenció la forma en que miles de personas pensaban acerca del logro personal. Durante cientos de años, los alpinistas siguieron un simple principio: un pie y una mano en la pared en todo momento. Si usted se ancla con dos de sus cuatro extremidades, usted puede hacer una muy buena imitación de Spider-Man sin arriesgar su vida. Derecha, izquierda, siga subiendo, poco riesgo, mucho progreso. En lugar de mantenerse pegado en la pared, Chris salta. Es llamado un dino. Chris no inventó el dino, pero él ciertamente lo empujó más allá que lo que cualquiera podría haber esperado. Chris puede escalar rutas que previamente se consideraban imposibles. Cuando él llega a un callejón sin salida, él mira hacia arriba y salta. Sin piernas ni brazos, solo se lanza al aire, hacia arriba, 2, 3 o 4 pies, agarrando un pequeño grupo de rocas con 2 dedos y continuando su escalamiento. Durante un tiempo esto era controversial, no era correcto, era riesgoso y luego poco a poco las personas en la fábrica cedieron. Ellos descubrieron que era una solución razonable pero sorprendente para un gran número de problemas que tenían las personas que escalan. Repentinamente las rutas imposibles ya no lo eran más. La suposición era que debido a que Chris encajaba en el estereotipo de típico innovador, usted no estaba convencido. Él era un solitario. Estaba arriesgando su vida y haciendo cosas absolutamente absurdas a 40 pies sobre el Mediterráneo y cayendo encima de su espalda en el agua regularmente. Es fácil ver a Chris y decir, yo nunca podría hacer eso. Y usted estaría en lo correcto. Usted y yo nunca podríamos tener un arco de rocas. Dino, la lección no es que usted tiene que arriesgar sus dedos sin mencionar su vida en una roca. La lección es que una persona con una visión persistente puede hacer que los cambios sucedan, ya sea escalar rocas o entregar servicios. Aquí les entrego una forma simple de pensar sobre esto. Ove Carrión, ex campeón de escalado en roca de Estados Unidos, ganó un torneo en una forma muy inusual. Ove era uno de los 4 finalistas y cada uno tenía que escalar una ruta muy difícil y empinada. El primero de los 3 finalistas hizo lo mismo. Ellos entraron al área cercada con sogas, inspeccionaron la ruta y luego lentamente empezaron a escalar, un agarradero a la vez, trabajando para llegar a la cima. Dos lo lograron resbalándose 1 o 2 veces. Uno se cayó. Ove estaba programado para partir último. Él salió del área de aislación, inspeccionó la ruta, dio 20 pasos hacia atrás, luego saltó hacia la pared. Él no dudó, intercaló o eludió sus apuestas.
Él solo se comprometió. Resultó que esta era la forma más fácil de subir. Al esforzarse al máximo para solucionar el problema, este desapareció. ¿Quién se arraiga? Arraigarse no es divertido, es un hábito maligno, una pendiente resbalosa que lo lleva a la mediocridad. Los jefes se arraigan todo el tiempo. Ellos realmente no tienen otra opción debido a que hay muchas prioridades en competencia. Los innovadores no se arraigan, no son buenos para esto. Los jefes que se atascan, que se comprometen a mantener las cosas calmadas, que nunca luchan, que luchan contra la burocracia todo el tiempo, estos son los que se arraigan. ¿Qué más pueden hacer? El arte del liderazgo es entender en qué uno se puede comprometer. El arte del liderazgo es entender en qué uno se puede comprometer. Miedo, fe y religión. Las personas que desafían y luego cambian el status quo hacen algo que es bastante difícil. Ellos superan la resistencia de las personas que confían. Personas que trabajan, personas que están en su comunidad. En cada paso del camino es cada vez más fácil aceptar la gratitud de los trabajadores de la fábrica de globos que finalmente darse por vencidos, que persistir y arriesgarse a la humillación de fallar. Entonces, ¿por qué lo hacemos? La fe es el componente no establecido en el trabajo de un líder y yo pienso que la fe es menospreciada. Paradójicamente, la religión es vastamente despreciada. La fe viene de atrás, del pasado. La fe lleva a la esperanza y supera el miedo. La fe le daba a nuestros ancestros la resistencia que ellos necesitaban para tratar con los misterios del mundo previo a la ciencia. La fe en la línea divisoria entre los seres humanos y la mayoría de las especies. Ay, tan bonito eso. Nosotros, quieto, nosotros tenemos fe que el sol va a aparecer mañana. Fe que las leyes de Newton continuarán regulando la forma en que una bola viaja. Y fe que nuestro tiempo en el colegio, en enseñanza media, compensará los 20 años porque la sociedad seguirá necesitando doctores. Chris Charman es capaz de hacer un dino en la superficie de una roca, 100 pies sobre el suelo, debido a que tiene fe que esto funcionará. Si usted ve niños que están aprendiendo a hacer un dino, usted verá que el secreto para desarrollar la habilidad no es crear sus músculos o aprender una técnica exótica. Por supuesto, simplemente es un gran paso. No es nada más que pocas neuronas de fe, solo el conocimiento que usted lo puede hacer. Pero sin fe esto no funcionará. La fe es crítica para toda innovación. Sin fe suicida ser un líder, actuar como un innovador. Por otro lado, la religión representa un estricto conjunto de reglas que nuestros compañeros han sobrepuesto sobre nuestra fe. La religión apoya el status quo y nos alienta a encajar, no a salirnos del esquema. Ay, ay, ay. Hay innumerables religiones en nuestras vidas, no solo las religiones como el judaísmo u otras. Por ejemplo, está la religión al IBM en los años 60, que incluía protocolos de trabajo, códigos de vestimenta e incluso un método más preciso para presentar ideas en proyector de diapositivas. También está la religión de Broadway, que determina cómo se supone que tiene que ver y sentir un musical. Por otro lado, está la religión del MBA, que se refiere al currículo estándar y percepciones de lo que es exitoso. Por ejemplo, un trabajo en Brain Company. Sí, estoy aquí con el gato. La religión funciona de maravillas cuando aumenta la fe. Este es el motivo por el que los seres humanos inventaron la religión. Es por lo que tenemos religiones espirituales, culturales y corporativas.
y corporativos. La religión le da a nuestra fe un pequeño apoyo cuando lo necesita y hace más fácil para nuestros pares alentarlo a adoptar su fe. La religión es un tipo de mantra, un recordatorio sutil, pero constante que creer en algo bueno y que la fe es la única forma de llegar a donde uno se dirige. La razón por la que tenemos que hablar sobre esto es porque a menudo la religión hace lo opuesto. La religión refuerza el status quo, a menudo a costa de nuestra fe. Ellos tienen una religión hacia la tienda de departamentos Woolworth, adhiriéndose a esta sin variación alguna a los principios que hacen que la tienda evite convertirse en un nuevo y mejor tipo de experiencia. Por supuesto, la tienda ya no existe. Ellos no son Ellos tienen también una religión hacia el country club, un grupo de convicciones de no me lamba. Ellos tienen también una religión hacia el country club, un grupo de convicciones y reglas que son muy difíciles de cambiar. Como resultado de esto, toda una generación de mujeres profesionales no se unirán al club y pronto desaparecerán. Desafíe la religión y las personas se preguntarán si está desafiando su fe. La razón por la que es tan difícil tener una conversación sobre religión es que las personas se sienten amenazadas, no por la crítica implícita de los rituales o la irracionalidad de una práctica religiosa en particular, sino porque sienten como crítica hacia su fe. La fe, como ya vimos, es la piedra angular que mantiene a nuestras organizaciones juntas. La fe es la piedra angular de la humanidad. No podemos vivir sin esta, pero la religión es muy diferente de la fe. La religión es solo un conjunto de protocolos inventados, las reglas de las que tenemos que vivir por ahora. Los herejes desafían una religión en particular, pero lo hacen desde una base muy fuerte de fe. Para poder liderar, uno debe desafiar el status quo de la religión bajo la que uno vive. Por supuesto, la religión y la fe van juntas. Usted puede recordar de su fe al usar el uniforme de la compañía o expresando el mantra de su religión actual. Usted puede tener el apoyo de su comunidad al ir a la iglesia o al picnic de la empresa y seguir los rituales de la religión que se ha practicado. Sin religión es más fácil que haya fe. No es sorpresa que la religión ha estado siempre presente, refuerza la fe y no podemos tener éxito sin ella. Entonces, los innovadores exitosos crean sus propias religiones. La revista Fast Company fue un nuevo testamento para una nueva religión. Junto con un nuevo grupo de amigos, nuevos sostenedores, nuevos rituales. Lo mismo incluso sucedió en las empresas que adoptaron un comportamiento innovador como idea, o en los blogs, o incluso en el restaurante Vogue en Silicon Valley, o en la conferencia TED, u otros lugares donde había líderes. Esas religiones existen por una razón, para reforzar nuestra fe. Usted puede hacer esto a propósito. Usted puede reconocer la necesidad de fe en su idea y puede encontrar la tribu que usted necesita para apoyarlo y también crear una nueva religión alrededor de su fe. Steve Jobs lo hizo a propósito en Apple y Phil Knight es famoso por hacerlo en Nike. Oiga, ¿están entendiendo eso? Es muy profundo, mucho. Cambiar religiones sin abandonar su fe. Un estudio reciente realizado por el Centro Pew Research para People y Press encontró que alrededor de un tercio de todos los americanos han dejado la religión con la que crecieron. El estudio, en forma errónea, usó la palabra fe, pero de hecho pocas de esas personas habían perdido la fe. Lo que ellos habían hecho en lugar de esto era cambiar el sistema que usaban
para reforzar esa fe. Cuando usted se enamora del sistema, pierde la habilidad de crecer. La fe en lo que usted hace. Si la religión incluye reglas a seguir, la fe se demuestra por las acciones que usted toma. Otra vez, si la religión incluye reglas a seguir, la fe se demuestra por las acciones que usted toma. Cuando usted lidera sin compensación alguna, sacrifica sin garantías y toma riesgos porque cree, entonces está demostrando su fe en la tribu y en su misión. Por supuesto, esto es difícil, pero los líderes le dirán que esto vale la pena. Oye, Eli, mandemos esta frase al comité. Por lo general, religión y fe se confunden. Alguien que se opone a la fe es llamado ateo y por ende es ampliamente insultado. Pero no tenemos una palabra común para alguien que se opone a una religión en particular. Tendrá que ser innovador. Si la fe es la base del sistema de creencia, entonces la religión es la fachada y el paisaje. Es fácil verse atrapado en los puntos vulnerables de una cultura corporativa y los sistemas que han sido construidos con el paso del tiempo, pero no tiene nada que ver con la fe que crea el sistema en primer lugar. El cambio es hecho por las personas, líderes que están orgullosos de ser llamados innovadores, debido a que su fe nunca está en cuestión. En el año 151, el Consejo de Tren escribió esto sobre los herejes o innovadores. Finalmente, todos los fieles están dispuestos a no presumir leer o poseer ningún libro que sea contrario a la prescripción de estas reglas o la prohibición de esta lista. Y si alguien leyera o poseyera estos libros de innovadores o escritura de algún autor condenado y prohibido por la razón de herejía o suspicacia de falsa enseñanza, él o ella incurrirá inmediatamente en la sentencia de excomulgación. Niño, estás en problemas. Es mejor que te deshagas de ese libro. La valentía de la víctima que salta los obstáculos. Durante más de una década, yo he llevado una moneda en mi bolso. Es una de las 70 monedas que le di al equipo que lideré en Yoyodyne, una empresa que empecé pegada a la moneda. Hay una pequeña etiqueta que celebra nuestro grupo Over the Top. El liderazgo casi siempre implica pensar y actuar como la víctima. Esto es debido a que los líderes trabajan para cambiar cosas y las personas que están ganando rara vez lo hacen. Lo que hicimos fue, y lo que usted hace es valeroso e intrépido, requiere valentía. Encima de todo, eso es fácil. El pensamiento y esfuerzo común nunca son suficientes para generar liderazgo. Eso es porque nuestra inclinación es hacer apenas lo suficiente. Toma algo extraordinario, una llamada a la acción que es irresistible y una causa por la que vale la pena luchar para hacer que las personas se unan a esta. Si usted no está encima de todo, usted no tendrá la oportunidad de hacer que las cosas pasen. La cosa más fácil. Lo más fácil es reaccionar, lo segundo más fácil es responder, pero lo más difícil es empezar. A él le faltó lo más fácil es criticar. Reaccionar, como dijo Zig Ziglar, es lo que hace su cuerpo cuando usted toma la medicina incorrecta. Reaccionar es lo que los políticos hacen todo el tiempo. Reaccionar es instintivo e intuitivo y generalmente peligroso. Los jefes reaccionan. Responder es una alternativa mucho mejor.
Usted responde a los estímulos externos con una acción inteligente. Las organizaciones responden a los desafíos competitivos. Las personas responden a los colegas u oportunidades. La respuesta siempre es mejor que la reacción. Pero ambas empalidecen en comparación con la iniciativa. Tomar la iniciativa es lo que es realmente difícil, y eso es lo que los líderes hacen. Ellos ven algo que otros ignoran y lo hacen suyo. Ellos causan los eventos a los que otros tienen que reaccionar. Ellos hacen que los cambios sucedan. Tome lo siguiente. Los méritos del liderazgo son tan innatos que es natural decir yo tomo el liderazgo. Algunas veces tiene más sentido seguir o hacer seguimiento. Liderar cuando usted no sabe dónde va, cuando usted no tiene compromiso o la pasión, o peor aún cuando usted no puede superar su miedo. Ese tipo de liderazgo es peor que no liderar. Hay que tener agallas para reconocer que tal vez en estos tiempos ahora usted no puede liderar. Entonces sálgase del camino y en lugar de esto siga a los demás. La diferencia entre las cosas que le pasan a usted y las cosas que usted hace. En el viejo modelo, las cosas le pasaban a usted en el trabajo. Las fábricas abrían, las personas eran contratadas, los jefes daban instrucciones. Usted era transferido, había despidos, usted era promovido o ascendido. Las fábricas cerraban. Por otro lado, a los líderes no les sucedían cosas, ellos hacían cosas. En medio de la crisis hipotecaria, yo pasé algún tiempo con miles de corredores de propiedades en su convención anual. Lo que yo descubrí podría sorprenderlo. El grupo estaba completamente dividido. Algunos corredores de propiedades veían lo que los medios, Steam, los bancos y el público le estaban haciendo a ellos y a sus carreras. Ellos estaban molestos, incluso amargados, por el fin de un largo camino de crecientes precios en las viviendas y estaban asustados por sus futuros. Estos corredores de propiedades no sabían cómo iban a resistir lo que estaba pasando. Ellos querían manejar sus carreras, pero el cambio lo estaba haciendo imposible. Los otros corredores de propiedades estaban palpablemente más emocionados. Ellos estaban ansiosos de ir a trabajar. Ellos vieron el cambio en el mundo exterior como una oportunidad, una opción para ellos de aumentar dramáticamente sus negocios. Ellos sabían que los problemas actuales no iban a durar para siempre y entendieron que los problemas podían destruir a los buscadores de oportunidades, dejando a los profesionales de lado. Alrededor de 10 o 20% de los corredores de propiedades iban a renunciar y los líderes que eran los que iban a seguir se dieron cuenta que este cambio era muy bueno. Y de la misma forma que los soldados de la misma forma que los soldados se dieron cuenta que la guerra que hacía generales estaban listos y motivados para usar el cambio como una oportunidad para realmente dar rienda suelta a destruir el status quo. Permeabilidad. Tal vez usted trabaja para Boeing o Monsanto o algún otro gigante corporativo. Es más probable que usted trabaje para una pequeña organización, tan pequeña como unas pocas personas. De cualquier modo, vale la pena tomarse un minuto para recordarle de cómo solía ser. Antes los ejecutivos tenían secretarias que a la vez también tenían secretarias, que le enviaban un memo a su jefe y solo a su jefe, y que luego esperaban una semana o un mes por una respuesta. Que no compartiera una nueva idea con un colega de trabajo, de la dirección de la información de preferencia iba hacia abajo, pero nunca hacia ambas direcciones. Art Kleiner investigó profundamente el clásico La era de los herejes o innovadores, que contaba historias, una detrás de la otra, de innovadores corporativos que terminaron degradados, despedidos, en desgracia e infelices.
Las corporaciones podían también haber sido manejadas por Joseph Stalin. Estas también tenían planes inalterables de 5 años, canales de comunicación fuertemente controlados y una corte real rodeando la monarquía. Las organizaciones antes eran manejadas y no había lugar para líderes ni innovadores. Al crecer yo visitaba la oficina de mi padre. Aún recuerdo el letrero cerca del baño de hombres que decía: no se admiten trabajadores de planta. No solamente no se les permitía usar a los operadores no capacitados del baño de hombres en la oficina adjunta, sino que tampoco se les invitaba a compartir lo que ellos sabían con sus jefes. El sistema era rígido. Por ejemplo, Kodak literalmente mantenía a sus trabajadores en la oscuridad, trabajando asiduamente en una fábrica negra como la noche, mientras hacían las películas. En tanto que el proceso requería oscuridad, no requería una administración rígida o el aparcamiento de información y poder. Eso ya venía con el territorio. El problema con este enfoque es que no responde bien a un mundo cambiante. Y ciertamente no es bueno cuando la información proviene de varias direcciones y fuentes diferentes. Cuando todos los que trabajan para usted leyeron Harvard Business Review y el mismo estudio de McKinsey, era fácil. La gerencia superior ahora busca líderes. Quiere innovadores que creen cambios antes que el cambio les suceda a ellos. La gerencia superior entiende que necesita seguidores que tienen que comprometer a la tribu con el cambio y la iniciativa, pero el rango y las personas astutas dudan. Nosotros dudamos porque hemos visto lo que ha pasado antes. Tenemos miedo de fallar, la crítica, cometer errores y ser atrapados. Estamos preocupados de perder nuestros trabajos si es que dejamos de manejar y empezamos a liderar. La era del apalancamiento ha cambiado esto, pero el miedo permanece. Las viejas historias de lo que le pasó a Joe Fogg o Sue 30 años atrás son contadas varias veces. Las usamos para calmar nuestro miedo, para racionalizar nuestro deseo de escondernos. Muchas gracias, mi Luz. Te vemos allí porque hoy tenemos llamada de liderazgo. Bueno, muy interesante el tema. Muchas gracias por compartir. ¿Algún comentario? Me preocupa cuando hablan de religión. O me preocupa, no, más bien es un tema delicado, ¿no? No, pero mira que muy bonita la distinción entre religión y fe. Es muy Ujú. bonita. O sea, me parece espectacular. Espectacular porque, y además porque, bueno, no, es que un tema muy delgado, ¿no? Un hilo muy delgado de tejer, un hilo muy delgado de tejer. Sí, pero fíjate tú que al final eh, es válido, es válido. Cada comunidad se inventa una religión y es válido. Lo que hay que salvar es la fe, la esencia, la creencia. Eh, es lo que hablábamos del status quo, ¿no? Desafiar el status quo definitivamente nos lleva a nosotros a la creación de diferentes escenarios, a la creación de posibilidades, a la creación de oportunidades diversas. Y obviamente también cuando leía, veía yo cuando las personas se sienten amenazadas, ¿no? Cuando, como actúa una persona, cuando siente que le van a quitar algo, cuando siente que le están moviendo la silla. Eso pasa siempre, no solamente en los trabajos.
Eso pasa permanentemente, inclusive en las comunidades, en las tribus. Cuando el líder que solo quiere reconocimiento se siente amenazado, se siente desestabilizado. Entonces, en ese momento actúa el ego, ¿no? Y de alguna manera trata de volver a retomar el control. A mí me pareció muy interesante, creo que es un tema de hilar demasiado delgado sin ir a caer en fanatismos por defender una u otra posición. Se trata de entender la fe como la esencia que tenemos y que nos permite participar de diferentes comunidades en donde mi fe no sea agredida, degradada o manipulada, en donde yo siga siendo yo, ¿sí? En donde uno entienda que todo es un vehículo para y que yo soy finalmente quien actúa en coherencia con lo que yo siento, con lo que sé, con lo que creo. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Bueno, todo el mundo quedó muy callado, quedaron dormidos. Hoy los arrullé. Qué locura. No, por ahí Ingrid, Luz dime. Marina tiene la manito levantada. Perdón, una cuña Sí. aquí. Ingrid, es urgente que me contestes. Ya la llamé, ya le tengo sala abierta. Ah, bueno, ok, gracias. Sí, por aquí las estoy oyendo. Bueno, sí, el tema de la religión, digamos, dentro de las comunidades es un tema que se tiene que manejar con guantecito, porque pues yo considero que la religión es una decisión muy personal. O sea, yo por eso no entro a decirle a nadie jamás, y no lo haré, crean esto o no crean aquello, ya que mi experiencia en la religión ha sido muy diferente a la de mucha gente. Y lo que decía él, la religión refuerza la fe, y es cierto. De todos modos, en cualquier tribu empiezan a crearse, o en cualquier comunidad o en cualquier grupo, empiezan a crearse ciertos ritos que de una u otra manera se van volviendo religiosidad. Y eso a veces nos va a pasar a nosotros, que nos vemos hacer hora de fuerza a tales horas y ahí nos sentamos, así sea, a mirarnos las caras y se llama, eso se va volviendo un rito. Pero resulta de que esos ritos también les refuerzan a uno mucho, muchas cosas. Por decir algo, ayer que no me pude conectar porque Marelvis ya se va para España, ya creo que salió, entonces yo estuve despidiéndola. Me hizo falta estar ahí sentada mirándole la cara a todas, ahí hablando, haciendo muecas, porque todo el mundo está en su cuento, pero hace falta ya eso, entonces eso se va creando un rito, es esa constancia, esa frecuencia de las cosas, pero eso refuerza mi fe, mi creencia en lo que estoy haciendo. De igual manera, en la religión refuerza la fe, pero sigue siendo un tema demasiado personal, demasiado particular, lo que decía Mari. Son mis experiencias, son mis sentimientos, eh, es lo que yo tengo tan intrínseco en mí, que es lo que hace, yo escojo, digamos, a qué comunidad empiezo a pertenecer, porque de pronto me identifico con. Y me parece curioso que él dice que la religión, o sea, también como que ancla el status quo. En mi caso particular fue muy diferente. Precisamente el hecho de haber vuelto a tomar la decisión de pertenecer a una religión, de pertenecer a una comunidad, a mí me cambió esa parte. Yo dejé porque yo era de las que creía que había que tener fe porque había que tener fe, pero sin un conocimiento de causa. Cuando vuelvo a empezar a pertenecer a una religión, obviamente la lectura de los libros, porque tiene unos libros excelentes, la lectura, precisamente los foros, el estar como inmersa en esto, empecé a abrir la mente y a ver la religión más desde de un método científico. Entonces ahí fue cuando entendí que la fe tampoco se puede separar del todo de la ciencia. Y eso me gustó mucho estar con ellos y en ese tipo de actividades. Entonces, sí, yo pienso que con las religiones es un asunto demasiado personal, es un asunto muy,
muy de cada ser humano, pero que sí refuerza la fe, sí la refuerza. Así es. Hola, buenos días. Buenos días, Edgar. Sí, el tema hablar de religión es algo complejo, ¿no? Yo siempre he pensado que la religión es como la cocina. Tiene muchos platos, tiene muchos gustos y muchas formas de preparar. Y bíblicamente me enseña algo y es que he puesto los ojos en Dios, el autor y consumador de todas las cosas. Y en todo lo que o lo poco que he estudiado, no me da un enfoque como tal en una religión. Se me va a apagar el celular. No me da un enfoque como tal en una religión por lo mismo, porque siempre me he dado cuenta que la religión lo que hace es que te confunde, te divide. Eso es como también los equipos de fútbol. Si tú eres de hincha de un equipo, los otros te van a ver mal, van a estar en contra de ti simplemente por tener cercanía a un equipo. Y es triste y es fuerte porque hay veces que he tenido algunas conversaciones con personas que profesan una religión y se encierran tanto, tanto en ella que no permite sino solamente lo que esa religión te dice. Y si nos damos cuenta, las religiones son demasiadas en un solo país. Ahora mundialmente las creencias son demasiadas. Entonces siempre se ha tenido como un tabú de hablar de religión, como algo que me causa mucho, no solo curiosidad, sino admiración de Smart Travel, es que le dan ese espacio, sin tocar una religión como tal, le dan ese espacio primero a Dios. Y eso es bonito, porque en algo otras compañías, o recién yo empecé a conocer del network marketing, una vez una persona me dijo, Edgar, y de hecho en las mismas tarimas una persona me dijo, Edgar, tú puedes hablar de todo menos de religión y de política. Yo decía, wow, es tremendo. ¿Por qué? Porque mucha gente se toca al respecto. Entonces, pues sí, siempre he visto eso, de como ese tabú, de como esa... Hay momentos donde es como esa envidia, como esa cuestión, cuando se habla un poquito más allá. Entonces, pero bueno, hay que profesar una fe y pues buscar una relación unipersonal y en comunidad con Dios. Eso era lo que quería como compartir. Qué bien. Sí, o sea, eso siempre uno le dice, ni fútbol, ni religión, ni política, porque pues más que todo es como por respetar los pensamientos de cada persona, ¿no? Sí, por respetar los pensamientos de cada persona y darle como la oportunidad de que cada uno desde su experiencia, desde su vivir, desde sus creencias, pues tome decisiones. Yo creo que a muchos nos ha pasado que cuando entramos en este modelo de negocio nos empiezan a decir, ah, los están adoctrinando. Claro, ustedes ya, eso parece una religión, ustedes pegados de a toda hora de un audio, de un libro, ¿sí? Yo creo que a todos nos han dicho eso, de una manera u otra. Y bueno, esperen que es que aquí estamos con esta chica ayudándole a entre al, bueno, estamos ayudándole a Ingrid, hoy tiene llamada de liderazgo. Bueno, entonces, desde ese como orden de ideas y entendiendo que estamos leyendo un libro que prácticamente nos está enseñando es cómo liderar un grupo de personas con un bien común, ¿no?
¿Cuál es como el bien común entre nosotros? Pues que buscamos una manera de generar ingresos, una manera de viajar y nos apalancamos de una industria, ¿sí? Pero cuando ya entramos a profundidad, a conocernos como tribu, por ejemplo, en esos espacios presenciales, como son los entrenamientos, como son los Smart Tree, nos damos cuenta de que lo que construimos es como una segunda familia, ¿no? Una familia adicional por elección. ¿Y por qué de pronto uso el término familia y no tribu? Porque el encontrar como ese espacio donde tú te sientes aceptado, donde no eres el loco, porque todo lo que tú digas está bien, porque es desde tu experiencia, desde tu conocimiento, desde tu percepción. Y muchos, inclusive tu manera de pensar, tu manera de actuar y tus acciones les sirven de inspiración para poder tomar decisiones y determinaciones de hacer en su vida lo que quieren. ¿Sí? Entonces, qué bonito. No, qué bonito como todo este proceso de aprendizaje y bueno, estamos todavía, nos falta crecer mucho. Yo siento que todavía a título personal, pues, o sea, no, falta aprender, pero bastante. Y uno dice, yo ya sé mucho, no mentiras, no sé nada. Todos los días aprende, Sí, y qué todos los bonito días. que empecemos y nos coloquemos como metas, ¿no? Mira, yo le preguntaba a Zoeida en estos días, yo le decía a Zoe, yo creo que la pregunta que debemos hacernos en este momento es, ¿qué líder nos queremos convertir? ¿Qué líder queremos ser? Y eso ahora lo traslado, de pronto no toma el liderazgo, pero, por ejemplo, ¿qué mensaje te gustaría que dijeran de ti cuando estuvieran en tu funeral? ¿Qué quisieras que dijeran de ti? Obviamente de muchos dicen, no, es buena gente, muchas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué te gustaría que dijeran especial de ti? Y desde allí tener una base para uno saber en el actuar de mi vida cómo impacto la vida de cada una de las personas sin necesidad de que piense igual que yo, que esté haciendo el mismo negocio que yo, que tenga la misma creencia religiosa que yo, que tenga la misma religión o equipo de fútbol, bueno, sino simplemente por el solo hecho de yo haber estado en su vida, ¿qué imagen lleva esa persona de mí? ¿Qué diría de mí? Su corazón, ¿qué diría de mí? Sería bueno como reflexionarlo, ¿no? Yo pienso que así mismo nos ayuda a tener un mejor actuar en la vida. ¿Listo? Bueno, vamos a acompañar a Ingrid en su primera llamada de liderazgo. ¿Sí? Lo bonito, yo les digo algo, lo bonito de uno llegar a director hacia arriba es lo que uno puede aportar a las personas. Eso es lo bonito. Ni siquiera es como un rango y ay, y míreme, yo soy director. No, es más eso. Como desde mi experiencia, desde mi conocimiento, desde mi caminar, cómo impacto la vida de otros. Esa parte es súper, súper bonita. Los invito a que se hagan directores. Vale la pena, vale la pena. Ni siquiera por el rango. Vale la pena es por los espacios que se nos abren para, para hacer ejemplo de vida para otros. ¿Listo? Bueno, vamos ya mismo con Ingrid. Chao, chao. Muchas gracias. Un buen día. Gracias. Chao, chao. Quito el video y Chao, chao.